all know exactly who I am. Un profesor de química que se convierte en el capo del cristal azul. Un publicista brillante que esconde una identidad robada. La televisión moderna está obsesionada con el antihéroe, con personajes que viven dos vidas, divididos entre una fachada respetable y la oscura realidad que ocultan. Pero antes de Walter White o Don Draper, hubo un hombre que lo empezó todo, Tony Soprano, un padre de familia de los suburbios de Nueva Jersey y al mismo tiempo el jefe de una organización criminal. Este personaje crudo y familiar llevó a los antihéroes a otro nivel dentro de la televisión. Y sí, hay un momento que encapsula esa peligrosa dualidad. Un episodio que dibujó el plano para todos los antihéroes que vendrían después. Es College, de la primera temporada de Los Sopranos. ¿Cómo puede un hombre llevar a su hija a visitar universidades y en el mismo viaje casar y terminar con la vida de un soplón con sus propias manos? Este episodio no solo se atrevió a plantear la pregunta, sino que nos obligó a mirar la respuesta a los ojos. En este video vamos a explorar cómo College expone esta fractura moral y por qué este momento fue un punto de no retorno para la televisión, creando el molde del antihéroe complejo que define la era dorada de las series. College, el quinto episodio de la primera temporada de Los Sopranos, es mucho más que un capítulo brillante. Es una declaración de intenciones. Es el momento en que la serie, y con ella la televisión, cruzó una línea de no retorno. Fue el episodio que no solo nos presentó a fondo a Tony Soprano, sino que lo cimentó como el primer gran antihéroe de la televisión moderna. Un molde que series como Breaking Bad o Mad Men usarían años después. Hay que desmenuzar cómo College expone la insoportable dualidad de Tony. Hay que ver cómo su estructura basada en un montaje paralelo nos obliga como espectadores a enfrentar dos realidades que chocan de frente, la de un padre que se preocupa de verdad por el futuro de su hija y la de un verdugo que caza y elimina a un traidor sin el más mínimo remordimiento. Analizaremos cómo David Chase, el creador de la serie, tuvo que convencer a HBO para mostrar esta cara de Tony, seguro de que si el personaje parecía débil, toda la serie se vendría abajo. Vamos a desglosar el viaje a Maine de Tony y Meadow, la cacería de Phoebe Petrulio y la noche de tentación y crisis moral de Carmela con el padre Phil. Juntos, estos hilos tejen una historia sobre la hipocresía, la justificación del mal y lo frágil que es nuestra identidad. Esto no es solo un análisis de un episodio, es una autopsia a la mente de Tony Soprano y al momento exacto en que la televisión se atrevió a ser tan compleja y oscura como la vida misma. El episodio nos lleva a un terreno que parece inofensivo, un viaje por carretera de un padre y su hija adolescente para visitar universidades. Es un clásico de cine y la televisión, casi siempre asociado a la comedia o al drama familiar, pero aquí esa idea se retuerce desde el primer minuto. Tony Soprano, el tipo al que hemos visto con ataques de pánico, en reuniones mafiosas y mintiéndole a su psiquiatra, se pone el traje de papá de suburbio y se nota que le quedó incómodo. La primera conversación clave lo deja claro. Meadow, con esa honestidad brutal de la adolescencia, le suelta quemarropa. Are you in the mafia? La pregunta flota en el aire del coche cargada de un peso increíble. No es simple curiosidad, es un desafío, una exigencia de verdad en un mundo construido sobre mentiras. La reacción de Tony es una clase magistral de James Gandolfini. No explota, sino que muestra una mezcla de sorpresa, decepción y cálculo. Su negación es débil, casi por compromiso. Menciona películas como El Padrino para restarle importancia, para convertirlo en un cliché de Hollywood y quitarle su peligro real. Le dice que su negocio es la gestión de residuos, una media verdad que usa como escudo. Pero Meadow no es tonta. Ha crecido en esa casa, ha visto quiénes van de visita, ha escuchado los susurros. Su escepticismo es la primera grieta en la armadura de Tony.
Este diálogo es crucial porque nos muestra a Meadow no como una espectadora pasiva, sino como la conciencia de su padre, una fuerza que lo obliga a enfrentar la falsedad de su vida. El viaje sigue y sus conversaciones van de lo tribal a lo profundo. Hablan de las universidades, de los amigos de Meadow, de sus sueños. En esos momentos, Tony no es un capo, es solo un padre orgulloso de lo lista que es su hija, preocupado por su futuro y que a su manera torpe intenta guiarla. Es el Tony que quiere creerse que todo lo que hace, toda la violencia, tiene un fin noble: darle a sus hijos la vida que él nunca tuvo. El punto culminante llega en una cena. En esta podemos ver una clásica toma de película de mafiosos. La cara de Tony está casi en tinieblas, mientras sus manos están totalmente iluminadas, mostrándonos que Tony tiene algo que ocultar tras sus palabras. Obviamente es el haber descubierto un soplón que delató a su familia. A la trama llega la confesión de Meadow, quien admite a su padre que tomó speed para estudiar. La reacción de Tony es de nuevo muy reveladora. Por un segundo, su instinto de padre protector choca con su propia realidad. ¿Con qué autoridad moral puede él, un criminal, juzgar a su hija? Su respuesta es una mezcla de alivio y una torpe lección de vida, creando un puente de honestidad sorprendente entre ellos. En esta confesión mutua nace una extraña intimidad. Meadow ha compartido un secreto y Tony, en lugar de juzgarla, ha sido su confidente. Por un instante, se siente como un buen padre. Ha conectado con su hija a un nivel de sinceridad que casi nunca alcanza. Es en estas escenas donde la serie nos manipula, nos hace sentir empatía por este hombre. Lo vemos a través de los ojos de su hija. Imperfecto, sí, pero un padre que la quiere. Esta construcción del padre Tony es totalmente intencional. Es la base sobre la que el episodio va a construir su brutal contraste. David Chase hace que queramos a Tony, que nos identifiquemos con sus problemas de padre, solo para luego lanzarnos de cabeza a la otra mitad de su alma. Nos está preparando para el golpe. La dinámica entre Tony y Meadow es la encarnación de la idea central de la serie: cómo lo monstruoso se vuelve cotidiano. La vida familiar y las preocupaciones sobre la universidad actúan como un camuflaje, normalizando al hombre que vive al margen de la ley. Cada conversación sincera y cada gesto de cariño refuerzan la ilusión de que Tony Soprano puede ser, en el fondo, un buen tipo. Y esa ilusión es una trampa narrativa, diseñada para crear el conflicto que está a punto de explotar. Porque mientras Tony es un padre cariñoso al volante, el asesino que lleva dentro está a punto de despertar. El frágil equilibrio del viaje se rompe en un instante, en un lugar tan común como una gasolinera. Mientras Meadow está dentro, Tony ve una cara del pasado: Fabián Petrulio, un antiguo socio que se convirtió en soplón del FBI y entró en protección de testigos. Ahora vive una nueva vida en un tranquilo pueblo de Maine. Para cualquiera, sería una simple coincidencia. Para Tony Soprano, es una obligación. A partir de aquí, el episodio se parte en dos. El montaje paralelo, la herramienta clave de College, empieza a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Por un lado, tenemos a Tony con Meadow visitando el campus, hablando de literatura. Son escenas luminosas, llenas de vida. Por otro, tenemos la cacería. La transformación de Tony es inmediata y escalofriante. El padre preocupado desaparece y es reemplazado por un depredador. Su mirada cambia, sus movimientos se vuelven calculados. La secuencia de la caza es una lección de tensión. Tony no actúa por impulso. Primero verifica. Llama a Christopher desde una cabina bajo la lluvia para confirmar la identidad del hombre. La imagen de Christopher, empapado mientras espera órdenes, es simbólica. Nos muestra cómo la toxicidad de Tony se extiende y atrapa a los que le rodean, sin importar dónde estén. Una vez confirmada la identidad, Tony se convierte en un cazador. Lo vemos vigilando la casa de Petrulio. Vemos a la hija de Petrulio,
Una imagen que debería recordarle a Meadow, pero que en la mente de Tony solo parece reafirmar su decisión. Para un mafioso, la familia no es un valor universal, es un territorio. Y la familia Petrulio es la prueba de su traición. La tensión explota cuando Petrulio también reconoce a Tony. Ahora son dos depredadores acechándose. En una escena genial, Petrulio tiene a Tony en la mira mientras este ayuda a Meadow a entrar en el motel. Pero no puede disparar. Hay testigos. La inocencia de Meadow, irónicamente, le salva la vida a su padre y sella el destino del otro hombre. Lo que sigue es una de las escenas más importantes y rompedoras de la historia de la televisión. Tony deja a Meadow en una recepción universitaria y va a buscar a Petrulio en su oficina. No hay un tiroteo espectacular al estilo de Hollywood, ni un largo diálogo con justificaciones. Es algo mucho más personal, crudo y aterrador. La escena del asesinato está despojada de cualquier glamour. El ritmo es lento, casi metódico. Tony se acerca por detrás, le pasa un cable por el cuello y empieza a estrangularlo. La dirección de Alan Coulter es magistral, usando primeros planos del rostro de Tony. No vemos placer en sus ojos, pero tampoco duda o remordimiento. Solo una fría determinación profesional. Es un trabajo. El sonido es mínimo. Solo los gemidos de Petrulio y el esfuerzo físico de Tony. Un silencio que nos obliga a ser testigos directos de la brutalidad. Incluso vemos las manos de Tony siendo cortadas por los cables que sostiene. La fuerza que está imprimiendo no es solo para acabar con Petrulio, es una rabia acumulada liberada en forma de la venganza más cruel que la televisión, en esos momentos, pudiera mostrar. Los ejecutivos de HBO temían que mostrar a su protagonista cometiendo un asesinato a sangre fría de una forma tan personal alienara a la audiencia. Creían que la gente que había empezado a simpatizar con Tony se pondría en su contra. Pero David Chase lo veía de otra forma. Si Tony encontraba un traidor y no lo mataba, parecería un farsante. Y un jefe de la mafia no puede ser débil. Chase se salió con la suya, y al hacerlo, no solo definió a su personaje para siempre, sino que rompió una regla no escrita de la televisión. El protagonista ya no tenía que ser bueno, podía ser monstruoso, y el público no solo no lo abandonó, sino que quedó fascinado. El antihéroe moderno había nacido. If you take everything Jesus ever said, add it up, it only amounts to 2 hours of talk. Mientras Tony está en Maine juntando sus dos vidas a través de la violencia, Carmela Soprano, en Nueva Jersey, enfrenta su propia crisis, aunque de otro tipo. La trama de Carmela y el padre Phil no es un simple relleno, es un espejo temático que refleja y amplifica la hipocresía y el autoengaño que son el corazón de la familia Soprano. Carmela está en casa, sola y con gripe. El padre Phil, el cura de la familia, pasa a visitarla. Su presencia ya es ambigua. Es un hombre de Dios, pero también un gorrón, al que le encanta la buena comida y el vino caro de los Sopranos. Esta dualidad ya nos avisa de que aquí nadie es completamente puro. La noche que pasan juntos es un baile de tentación y confesión. Comparten cena y ven una película, y no es una película cualquiera. Es lo que queda del día. La historia de un mayordomo tan leal a su señor, un simpatizante de la Alemania nacional socialista, que es incapaz de vivir su propia vida y reconocer la verdad. La comparación con Carmela es dolorosa y directa. Ella, como el mayordomo, disfruta de los lujos que le da su señor Tony, pero para eso tiene que ignorar de dónde viene todo. Conforme avanza la noche y el vino hace efecto, las barreras caen. La tentación es casi romántica. Carmela, sintiéndose sola y abandonada por Tony, busca en el cura la conexión que su marido no le da. Casi se besan, pero el padre Phil, superado por el alcohol, corre al baño a vomitar, rompiendo el momento. Pero el clímax de su historia es espiritual.
Carmela decide confesarse con él, ahí mismo, en su sala, y no confiesa pecados pequeños. Va al centro de su dilema moral. Admite que sabe que el dinero de Tony es sucio, que vive en una casa construida sobre la desgracia de otros. Le preocupa estar condenada por su complicidad. Llorando, pregunta: ¿cómo puedo criar a mis hijos en esto? ¿Cómo puedo aceptar este dinero? La respuesta del padre Phil es el colmo de la justificación. En lugar de darle una guía espiritual clara, la absuelve con una lógica muy conveniente. Le dice que ella no comete los pecados, que su papel es ser una luz en su hogar y quizás con el tiempo redimir a Tony. Básicamente, le da permiso para seguir viviendo como vive, aceptando el dinero manchado de sangre mientras mantenga una fachada de piedad. Le pide hacer exactamente lo mismo que hace Tony: dividir su vida en compartimientos. Ahí es donde su historia se convierte en el espejo perfecto. Tony justifica su violencia como un negocio. Carmela, con la ayuda del cura, justifica su complicidad como un sacrificio para mantener unida a una familia. Ambos construyen un elaborado autoengaño para poder vivir consigo mismos. La crisis de Carmela no termina con un cambio, sino con una absolución barata que le permite volver a la normalidad. Al día siguiente, su resentimiento ha vuelto. Le suelta como si nada que el padre Phil pasó la noche ahí, un golpe bajo para ponerlo celoso. Cuando Tony le pregunta si se confesó, queriendo saber si lo traicionó, ella miente. Esta pequeña mentira es enorme. Después de una noche de crisis existencial, lo primero que hace es mentir, reafirmando el ciclo de engaños que define su vida. La trama de Carmela no demuestra que la corrupción en el mundo de los Sopranos no es solo cosa de los que aprietan el gatillo. Es un mal que lo impregna todo, desde un hombre de fe y el mismo hogar del jefe de la mafia. Es en la mezcla de las tres historias, el padre, el asesino y el espejo, donde College se convierte en una obra maestra. El genio del episodio no está solo en cada trama, sino en cómo el montaje las une para crearnos una experiencia visceral e incómoda. El corte constante entre el paisaje de Maine y la cacería de petróleo, entre una charla de literatura y un hombre siendo estrangulado, crea un cortocircuito en nuestra mente. Se nos obliga a sostener al mismo tiempo las dos mitades de Tony Soprano. No podemos olvidar al padre cuando vemos al asesino, ni ignorar al asesino cuando vemos al padre. Este montaje paralelo no es un truco, es el motor temático del episodio. Refleja la fractura interna de Tony y nos obliga a hacer el mismo trabajo que él hace cada día: reconciliar lo irreconciliable. ¿Cómo se puede ser ambas cosas? El episodio sugiere que una cara alimenta a la otra. La violencia de Tony es en su lógica retorcida, lo que le permite ser el hombre que puede pagar esas universidades tan caras. Y su rol de padre es la justificación que se da a sí mismo para cometer actos monstruosos. Esta idea se resume en una de las escenas más simbólicas de la serie. Mientras Tony espera a Meadow, la cámara se fija en una inscripción en el muro de una universidad, con una cita del escritor Nathaniel Hawthorne. Ningún hombre puede llevar durante mucho tiempo una cara para sí mismo y otra para la multitud, sin finalmente confundirse sobre cuál es la verdadera. Esta cita es la tesis del episodio y prácticamente de toda la serie. Tony Soprano es ese hombre. Lleva la máscara del padre de familia para la multitud, mientras que para sí mismo y su otra familia lleva la cara de criminal. Pero, ¿cuál es el verdadero Tony? La cita del autor sugiere que al final la línea se borra, no solo para los demás, sino para él mismo. Su confusión se manifiesta en sus ataques de pánico, la razón por la que va a terapia. El clímax de este análisis llega en la escena final del viaje. Tony recoge a Meadow. El asesinato está hecho. Vuelven a la carretera y la normalidad intenta imponerse. Pero algo ha cambiado. Meadow se fija en el barro de los zapatos de su padre y en el corte de su mano.
Le pregunta y la respuesta de Tony es una mentira poco convincente. Meadow no insiste, pero su mirada lo dice todo. Es una mirada de resignación, de entender sin necesidad de palabras. En ese momento, la pregunta del principio, ¿estás en la mafia?, ha sido respondida. Ella lo sabe, y el saberlo y aceptarlo en silencio se convierte, sutilmente, en cómplice. Meadow ha visto a su padre en su lado más tierno, y ahora intuye su lado más oscuro. Su decisión de no preguntar más es su forma de lidiar con esa dualidad. Es más fácil vivir con la sospecha que con la certeza, igual que su madre está aprendiendo a mirar para otro lado. College no es solo un gran episodio de televisión, es un punto de inflexión que redefinió las reglas del juego. Al obligarnos a ser testigos del crimen de Tony, David Chase no solo afianzó la complejidad de su protagonista, sino que retó a la audiencia a reevaluar su relación con los personajes. Ya no podíamos simplemente animar al héroe. Nos convertimos en cómplices de un antihéroe, forzados a una empatía incómoda y a un juicio moral constante. El episodio demuestra que la genialidad de Los Sopranos no está solo en el guión, sino en cómo usa el lenguaje del cine, el montaje, el ritmo, los símbolos, para explorar sus temas. La estructura de College nos hace experimentar la fractura psicológica de Tony en tiempo real. Al final, el episodio nos deja con una verdad inquietante. La monstruosidad y la humanidad pueden vivir en una misma persona, y a menudo se alimentan la una a la otra. Tony, el asesino, existe, para que Tony, el padre, pueda existir. Es un círculo vicioso de violencia y autoengaño, disfrazado de vida familiar. College fue el momento en que Los Sopranos dejó de ser una serie sobre la mafia para convertirse en una serie sobre el alma humana. Elevó el nivel de lo que la televisión podía hacer, y su legado se siente en cada antihéroe complejo que hemos visto desde entonces. Así que después de todo esto, la pregunta sigue ahí, más fuerte que nunca. ¿Se puede justificar a Tony Soprano? ¿O es su humanidad simplemente el mejor disfraz que ha llevado jamás un monstruo? Si te apasiona el análisis de cine y series y quieres seguir profundizando en las obras que definieron la televisión, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿College es la mejor presentación de la dualidad de un antihéroe? La conversación, como siempre, continúa ahí. Por cierto, si te gustó el análisis de este episodio, te invito a ver el análisis de una de las escenas más violentas y que levantó muchas críticas del cine de Tarantino. Tanto que incluso lo llamaron enfermo, incluso sin mostrar ni una toma explícita. Sí, estoy hablando del momento en que Mr. White se divierte con el policía en Perros de Reserva. Puedes hacer clic en la imagen que aquí aparece o bien en el enlace que dejo en la descripción. Te espero en aquel video.